Les habla Kirtop y esto es 100 tumbas con objetos que no pudieron existir en esa época. Libro petrificado. Arqueólogos de Australia se toparon con un artefacto misterioso que parece un libro, cuya antigüedad se estima en más de 330 millones de años. Sí, sé que no a todos les gusta cuando hablo de miles y millones de años. Por eso, este hallazgo provocó muchas discusiones y suposiciones entre los científicos. Tomás Kaminsky, investigador de antigüedades, afirma que encontraron un libro mineralizado con encuadernación metálica, pero ya es imposible leerlo. La profesora de arqueología Jane Balm también quedó impresionada por el hallazgo, aunque expresó dudas sobre su antigüedad. Otros expertos se sorprenden de cómo las páginas del libro se conservaron durante millones de años. El profesor de geología Ian Plimer explica que, bajo ciertas condiciones, en un ambiente sin oxígeno y bajo presión, el papel puede fosilizarse. Kaminsky cree que la profundidad a la que se encontró el libro indica su autenticidad. Sin embargo, queda la pregunta de por qué el libro parece un ejemplar moderno. ¿Podría ser esto un artefacto dejado por un viajero en el tiempo? La diosa minoica de las serpientes es el símbolo más conocido de la civilización minoica y hasta ahora sigue siendo un misterio. Uno de los símbolos más reconocibles de toda la cultura minoica es la diosa de las serpientes. Sin embargo, los arqueólogos aún saben poco sobre ella. Dada su popularidad, se podría suponer que los científicos ya han estudiado bien este artefacto. Pero desde su descubrimiento en 1903 continúan los debates sobre a quién o qué representa. Datada posiblemente en el año 1600 a.C., esta estatuilla de losa es rara en el arte minoico, lo que la hace aún más enigmática. Algunos arqueólogos creen que representa a una diosa protectora de los animales, mientras que otros piensan que la mujer representada en la estatuilla no tiene ninguna relación con las serpientes. Existe la opinión de que las serpientes en sus manos en realidad son cuerdas, y que la estatuilla fue restaurada significativamente por Arturo Evans, lo que llevó a muchos malentendidos e inexactitudes. En 1988, en el estado de Illinois, se extrajo de una capa de piedra un pequeño fósil, poco llamativo, apenas más grande que la palma de una mano. Lo examinaron y vieron 8 tentáculos, aletas y una forma corporal característica. La edad de la roca que lo rodea es de 300 millones de años. Esto significaba que los pulpos aparecieron 150 millones de años antes de lo que la ciencia pensaba hasta ese momento. El artículo fue publicado en el año 2010. Guinness registró el récord del pulpo más antiguo del planeta. Los libros de texto de evolución se actualizaron, y decenas de investigaciones sobre la historia de los moluscos cefalópodos se reescribieron desde cero, todo basado en una sola piedra poco llamativa de Illinois. Durante 25 años nadie realmente prestó atención a ese fósil. Luego, científicos de la Universidad de Reading la examinaron con un rayo X de nueva generación, tan potente que muestra la estructura dentro de la piedra, algo que la luz normal nunca podría revelar. Más o menos como una radiografía en el hospital, solo que 1000 veces más potente. Y encontraron dentro una pequeña lima con filas de dientes, un órgano que tienen todos los moluscos sin excepción. Los pulpos tienen 7 o 9 dientes en cada fila. Aquí había 11. No era un pulpo, sino un pariente del nautilo, un molusco marino con una concha en espiral que ha sobrevivido hasta nuestros días casi sin cambios, y que a veces llaman un fósil viviente. La criatura se descompuso parcialmente antes de fosilizarse, y en unas pocas semanas de descomposición, su forma cambió tanto que durante 25 años, todos pensaron que era un pulpo. La redacción de Guinness comentó brevemente: eliminamos el registro hasta que aparezcan nuevas pruebas. Ahora, los pulpos aparecen en la historia de la vida en la Tierra mucho más tarde. Y toda la imagen de su evolución cambió por completo debido a un solo análisis. Al mismo tiempo, los propios fósiles de Illinois resultaron ser los tejidos blandos más antiguos del mundo de un pariente del nautilo. Superaron el récord anterior por 220 millones de años de inmediato. El error llevó a otro descubrimiento, y esto es lo más inquietante aquí. Este fósil pasó 25 años así. Estuvo en el museo con la etiqueta correcta, fue citado en trabajos científicos serios y se enseñaba a los estudiantes. ¿Cuántos ejemplares están ahora mismo detrás del vidrio con etiquetas igual de incorrectas y esperan tranquilamente una nueva radiografía? Cuevas profundas hechas por el hombre. En 1992, un habitante de la aldea china de Xixian, llamado Wu Anguanyan, estaba seguro de que el estanque junto a su casa era artificial, aunque la leyenda local decía que no tenía fondo y que no valía la pena meterse ahí.
Compró una bomba, convenció a algunos vecinos de ayudarlo y empezaron a sacar el agua. Durante 17 días seguidos hasta que bajo tierra apareció la entrada a una enorme cueva artificial. Luego apareció otra y otra más. Y al final, debajo del pueblo resultaron ser 24 cuevas talladas a mano. Hace más de 2000 años, antiguo y primitivo no son sinónimos. El hecho de que esto fuera antiguo no significa que no tuvieran tecnologías para lograr todo esto. Cada una tiene el tamaño aproximado de un campo de fútbol, con un techo de la altura de un edificio de 9 pisos. Las paredes están cubiertas de surcos paralelos, todos iguales, de la misma profundidad, el mismo ángulo, la misma distancia entre ellos. Claramente, alguien hizo esto intencionalmente. Pero hay una cosa extraña que notaron los arqueólogos. El mismo patrón exacto se encontró en cerámica antigua de esta misma zona, con más de 2000 años de antigüedad. Alguien copió intencionalmente el ornamento de la cerámica en las paredes de piedra. ¿Quién lo hizo y para qué? Hasta ahora nadie lo sabe. De la roca, la gente extrajo alrededor de 1 millón de metros cúbicos de piedra. Eso equivale aproximadamente al volumen de 400 piscinas olímpicas. No está claro a dónde fue a parar esa piedra, porque cerca de las cuevas no hay nada. No hay montones de tierra, ni señales de que aquí se haya excavado algo. China tiene una característica única. El gobierno, a lo largo de toda su historia, ha registrado absolutamente todo en documentos. Nombres de funcionarios, cosechas, inundaciones, disputas entre vecinos. Pero sobre estas cuevas, en las crónicas no hay ni una sola línea en 2000 años, como si nunca hubieran existido. Y ahora viene lo más interesante. Las cuevas no las descubrió un científico ni una expedición con equipo moderno y financiamiento. Las descubrió un solo hombre con una bomba de agua, al que todos consideraban un excéntrico. Y esto es algo en lo que vale la pena pensar. Si bajo una aldea china resultaron haber 24 cuevas de las que nadie supo durante 2000 años, ¿cuántos lugares así en todo el mundo están esperando en este momento a su propio excéntrico? Una figurilla de 7800 años de antigüedad. En el oeste de la provincia turca de Esmirna, en el túmulo de Ulucak, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante. Lograron encontrar una estatuilla de arcilla con figura femenina, que tiene alrededor de 7800 años. El profesor Oslom Chevik, quien dirige estas excavaciones, destacó la importancia de este lugar como el primer asentamiento de agricultores en la región. Este túmulo es uno de los asentamientos más antiguos en Anatolia Occidental. Los arqueólogos encontraron aquí artefactos de 8850 años de antigüedad. Durante muchas generaciones, la gente vivió aquí, construyendo aldeas una tras otra. Uno de los artefactos más impresionantes fue una estatuilla de arcilla de una mujer, encontrada en excavaciones recientes. Antes, los investigadores ya habían encontrado estatuillas similares, pero muchas de ellas estaban rotas. Esta es la tercera estatuilla encontrada en perfecto estado. Se supone que estas estatuillas representan imágenes de dioses. Sin embargo, algunas de ellas fueron encontradas en un basurero. Esto hace que esa teoría sea menos probable. Es posible que las estatuillas se usaran en varios rituales relacionados con momentos importantes de la vida, como el nacimiento de un niño o la cosecha. Arte del período glacial. El mamut de la región de Alp-Danubio, en Alemania, es uno de los ejemplos más antiguos de arte del período glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta pequeña figura está tallada en colmillo de mamut, lo cual en sí mismo es un testimonio de la habilidad y el sentido artístico de los pueblos prehistóricos. El artefacto, encontrado en la década de 1930, se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. La particularidad de esta obra radica no solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle. En la superficie de la figura se pueden ver incisiones. Quizás sean simbólicas o decorativas, lo que añade un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos tempranos de comunicación o creencias espirituales de los pueblos antiguos. Los arqueólogos suponen que figuras como estas pudieron usarse con fines rituales, sirviendo como talismanes para los cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, que simbolizaba la fuerza y la resistencia, probablemente jugaba un papel importante en la cosmovisión de las tribus primitivas. La tablilla de Glosel. En 1924, en el pequeño pueblo de Glosel, en Francia, se descubrieron tablillas de arcilla con símbolos e imágenes enigmáticas, lo que provocó intensos debates en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor llamado Émile Frate, resultaron ser tan inusuales que no fue posible relacionarlos con ninguna de las civilizaciones antiguas conocidas. Las tablillas contienen símbolos e imágenes que recuerdan a escrituras antiguas. Sin embargo, su origen y significado siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que las tablillas de Glosel podrían ser una prueba de la existencia de una cultura perdida o desconocida
que se desarrolló en esta región hace miles de años. Otra teoría más radical sugiere que estas tablillas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque hay muy pocas pruebas de ello. Sin embargo, la autenticidad de las tablillas sigue siendo cuestionable. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosas investigaciones para determinar si realmente son artefactos antiguos o falsificaciones hechas por el hombre. Hasta el día de hoy, ninguna de las teorías ha sido confirmada de manera definitiva, y las tablillas de Glossel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX. Un lugar que provoca alucinaciones. En Khakassia, al sur de Rusia, permanece. En la cordillera de Kuznetsky-Alatau hay una cueva que los lugareños llaman las puertas al inframundo. Y no es solo un nombre bonito porque los chamanes la han utilizado como lugar de sacrificios durante los últimos 2000 años. Aquí se encontraron huesos de animales, restos de fogatas, hollín en las paredes y montones de huesos humanos en pozos verticales de 20 metros de profundidad. Y todo esto está documentado. Un hallazgo que era parte de las leyendas se convirtió en un descubrimiento realmente escalofriante. En 1985, una expedición científica descendió allí. El espeleólogo Konstantin Bakulin, un hombre con muchos años de experiencia y decenas de expediciones difíciles, lo describió así. De repente, las piernas se me volvieron de trapo, me invadió un terror pánico y frente a mí apareció la figura de un hombre mayor con ropas ondeando y un gorro con cuernos y ojos ardientes, que me hacía señas para que lo siguiera hacia el fondo de la gruta. Bakulin tiró de la cuerda de seguridad, lo sacaron hacia arriba y nunca pudo volver a bajar. Después de él, varios científicos más contaron historias similares. Uno de ellos recordaba cómo sus colegas dejaron el equipo y corrieron hacia la salida empujándose entre sí, aunque ninguno pudo explicar qué fue exactamente lo que ocurrió allí. Todos los espeleólogos y científicos que han estado allí dicen que si te quedas mucho tiempo puedes volverte loco. Los locales ni siquiera se meten porque tienen miedo. Los científicos instalaron magnetómetros dentro y descubrieron que periódicamente aparece en la cueva un impulso de exactamente la misma amplitud de 1000 nanoteslas. Y así es. Según los neurobiólogos, esas radiaciones de baja frecuencia provocan ansiedad, desorientación y alucinaciones en las personas. Cuando aparecía el impulso, los murciélagos y las palomas en la entrada perdían la orientación y comenzaban a volar caóticamente. Es decir, no es cuestión de imaginación. Ese comportamiento realmente tenía una explicación científica. Nunca se encontró la fuente de ese impulso. No hay generadores debajo de la cueva. Los geólogos suponen que podría ser una falla en la corteza terrestre, pero por ahora eso es solo una suposición. Después de la publicación del estudio, surgieron muchas teorías diferentes. Algunos afirmaban que era un radar militar olvidado. Otros decían que era una nave extraterrestre que seguía enviando una señal de auxilio, o incluso un portal entre mundos. El chamán blanco que vieron en la cueva probablemente fue una alucinación causada por esa radiación. Probablemente. Pero los científicos que explicaron esto ya no regresaron a la cueva. Si recordamos cómo los chamanes elegían los lugares para sus rituales, siempre buscaban algo especial. Cuevas con una acústica inusual, donde incluso un sonido suave se propaga por todo el espacio. Lugares donde la tierra misma hace algo con tu mente. Plantas que cambian la percepción y te sumergen en un estado alterado de conciencia. En Kashkulak, esta radiación provoca alucinaciones incluso en científicos experimentados equipados con instrumentos. Ahora imagina lo que le pasaba al chamán que venía aquí intencionalmente en la oscuridad después de varios días de ayuno. Él recibía exactamente lo que venía a buscar. Simplemente no sabía que se trataba de física, no de espíritus. Los científicos derritieron hielo de 46.000 años de antigüedad. Los científicos hicieron un descubrimiento asombroso al revivir una antigua nematoda. Quedó congelada en Siberia hace 46.000 años. Este gusano microscópico, identificado como Panagrolimus culimensis, fue encontrado a 40 metros de profundidad bajo tierra, donde estuvo en estado de anabiosis desde la época en que se hicieron los dibujos rupestres más antiguos. Después de ser descongelada, la nematoda volvió a la vida, comenzó a alimentarse de bacterias en condiciones de laboratorio y a reproducirse de manera asexual, y luego dejó una nueva generación para su estudio posterior. Las habilidades de esta nematoda para sobrevivir en condiciones extremas pueden competir con especies más conocidas, como Caenorhabditis elegans, que pueden sobrevivir a la desecación y producir el azúcar trealosa, que protege contra la deshidratación. Este descubrimiento puede abrir nuevos horizontes en la comprensión de los procesos biológicos de supervivencia y evolución, sugiriendo que las especies pueden existir en condiciones extremas durante miles de años
e incluso revivir después de un largo periodo de latencia. Si los científicos logran incorporar las habilidades de estos seres vivos en los humanos, de hecho, nos esperaría un viaje en el tiempo, ya que la humanidad podrá inducir a las personas en un estado de anabiosis y despertarlas en un futuro lejano después de decenas, cientos o miles de años. Brillantes cuentas de vidrio. Los arqueólogos que estudian la Edad de Bronce en el norte de Italia encontraron miles de cuentas de vidrio en el antiguo asentamiento de Frotesino, que tienen más de 3000 años. Estos brillantes artefactos arrojan luz sobre los inicios de la fabricación de vidrio en Europa. El equipo de arqueólogos encontró un horno de arcilla de la Edad de Bronce, rodeado de herramientas y restos de objetos de vidrio, con estructuras que no tienen equivalente en Europa de esa época. Entre los hallazgos hay muchas cuentas multicolores que han conservado colores intensos, desde azul hasta rojo, de blanco a negro, con patrones en forma de espirales y manchas. Incluso después de milenios, sus colores siguen siendo brillantes, como si acabaran de salir del horno. La resistencia del color se explica por la receta única del vidrio local, creado a partir de arena del río Po, lo que daba durabilidad a los productos. Frotesina, que prosperó entre los años 1200 y 1100 a.C., fue un centro de producción artesanal y comercio. Además del vidrio, aquí se trabajaba el ámbar, el marfil, así como el bronce, el oro, el estaño y el hierro. La espada gigante de Japón. En Japón se conserva una espada única que, según se cree, fue forjada durante el período Edo, con una longitud de 465 centímetros y un peso de 75 kilogramos. Está reconocido como la espada japonesa más grande del país. Esta espada fue donada al templo Hanaoka Hachiman en 1859 durante una ceremonia en honor al monumento imperial por seguidores que compartían las ideas de patriotas imperiales como Yoshida Shoin. La espada fue forjada con la esperanza de ahuyentar el mal y los demonios, y de poder crear un futuro brillante, puro y pacífico. La espada se guarda en el tesoro del templo Hanaoka Hachiman y normalmente no se exhibe al público. Sin embargo, se puede ver acompañado de un guía especial con cita previa. Refrigerador gigante. Después de lo visto, cualquier espectador estará seguro de que aquí la propia naturaleza se venga del daño causado por el hombre. En la década de 1960 en Yakutia, los trabajadores soviéticos talaron una parte de la taiga para las necesidades del asentamiento más cercano. Sin embargo, los árboles en estos lugares cumplían una función muy importante. Sus copas creaban sombra, lo que impedía que el sol calentara el suelo. Debajo de la tierra, aquí hay permafrost, y durante miles de años permaneció intacto. En cuanto los árboles desaparecieron, el sol alcanzó el suelo. El hielo comenzó a derretirse, el suelo se hundió y se formó una pequeña barranca. Hoy en día, esa barranca se llama la Depresión de Batagai. Tiene 1,5 kilómetros de largo, una profundidad de 115 metros y una superficie de más de 80 hectáreas. Cada año la barranca se expande otros 10 a 15 metros y nadie puede detenerla. Los habitantes locales la llaman la puerta al mundo subterráneo. Y si lo miras desde el aire es difícil no estar de acuerdo. Pero a los científicos les interesa Batagaika por otra razón. El permafrost es un refrigerador natural perfecto y las paredes del colapso han dejado al descubierto capas de tierra de hasta 650.000 años de antigüedad. De estas paredes literalmente se van descongelando animales que vivieron aquí durante la era glacial. En 2018 sacaron un potrillo de un caballo fósil de 42.000 años de antigüedad que se conservó con pelaje marrón oscuro, cola, crin y órganos internos. El animal parecía como si se hubiera quedado dormido hace muy poco. En 2024 Batagaika les regaló a los científicos el cuerpo de un mamut bebé de 1 año con la misma conservación increíble. Pero esta historia también tiene otra cara. La tierra congelada no solo conservaba animales, también almacenaba carbono que se había acumulado allí durante cientos de miles de años. Ahora se está descongelando y liberando a la atmósfera en forma de metano y dióxido de carbono. Solo de Batagaika, durante todo el tiempo de su existencia, se han liberado más de 150.000 toneladas de carbono, y en toda el Ártico hay miles de lugares como este. Todos se están derritiendo, y cada uno de ellos libera gases que aceleran ese mismo calentamiento que los derritió. Los climatólogos llaman a esto un ciclo de retroalimentación. La historia del gigantesco refrigerador de Batagaika comenzó cuando alguien taló algunos árboles. 70 años después, el agujero del tamaño de una pequeña ciudad sigue creciendo, y los científicos aún no saben dónde se detendrá. El misterioso anillo de los Pictos. Recientemente, en la costa de Escocia, se descubrió un hallazgo sorprendente, un anillo de aproximadamente 1000 años de antigüedad, pero no lo encontró un arqueólogo profesional, sino un exingeniero de 68 años, Juan Ralph.
que simplemente buscaba en qué ocupar su tiempo durante la jubilación. Al unirse a las excavaciones en Burghead, Juan participó con entusiasmo en el proyecto, donde ya había trabajado 3 veces en diferentes áreas. El lugar de las excavaciones es un antiguo asentamiento de los Pictos, uno de los pueblos más importantes de Escocia, que existió del año 500 al 1000 después de Cristo. Al principio, Juan solo encontraba piedras y otras cosas pequeñas que los expertos no consideraban especialmente valiosas. Pero un día, mientras limpiaba el piso de una antigua construcción, notó un broche de metal y junto a él ese anillo. A pesar de haber estado miles de años en la Tierra, el anillo aún brillaba, e incluso se podían distinguir sus detalles. Los Pictos, conocidos como los pintados por sus tatuajes, eran poderosos guerreros que resistieron con éxito las invasiones de los romanos y los anglos. Ellos jugaron un papel clave en la formación de Escocia, pero hacia el final del primer milenio desaparecieron repentinamente de la historia, fusionándose con otro pueblo, los gaélicos. Por eso, el anillo encontrado no es solo una joya, sino un importante artefacto histórico que puede arrojar luz sobre la enigmática cultura de los Pictos. La desaparición de la reserva de oro. Uno de los misterios más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial es la misteriosa desaparición de la reserva de oro del Tercer Reich. En los últimos días de la existencia de la Alemania nazi, cuando la derrota era inevitable, la dirigencia del Tercer Reich trasladaba activamente oro, joyas y otros objetos de valor, tratando de ocultarlos de las tropas soviéticas que avanzaban y de sus aliados. Existen numerosos testimonios de que enormes cantidades de oro y otros tesoros fueron escondidos en varios lugares por toda Europa, incluyendo minas abandonadas, fortalezas en las montañas y búnkeres subterráneos. Sin embargo, la mayor parte de estos tesoros nunca fue encontrada, lo que dio origen a muchas leyendas y teorías. Algunos de ellos afirman que los nazis utilizaron antiguos rituales mágicos y conocimientos ocultos para proteger sus tesoros. Según estas teorías, las riquezas no solo fueron escondidas, sino que también estaban rodeadas de barreras mágicas o hechizos protectores, lo que las hacía inaccesibles para los extraños. Uno de los casos más conocidos es la historia del oro del lago Toplitz en Austria. Las leyendas dicen que los nazis arrojaron contenedores con oro al fondo de este lago de montaña de difícil acceso, y hasta la fecha la búsqueda de estos tesoros continúa. También se mencionan castillos y búnkeres en Baviera y en el territorio de Chequia, donde podrían estar escondidos otros objetos de valor. A pesar de décadas de búsqueda, la mayor parte de las reservas de oro del Tercer Reich aún no se ha encontrado, y las disputas sobre su paradero siguen fascinando a los aficionados a la historia y a los cazadores de tesoros. Dragón espinoso, 125 millones de años. En el noreste de China, los paleontólogos limpiaron otro esqueleto de dinosaurio y se detuvieron. Debajo del cepillo apareció piel. No era una débil huella en la piedra, ni un contorno borroso, sino piel fosilizada real, cubierta de espinas. El dinosaurio pertenecía a un grupo de herbívoros que los científicos han estado estudiando durante casi 200 años y que desde hace mucho tiempo consideran uno de los mejor estudiados en la paleontología. En 2 siglos de hallazgos nunca se habían visto espinas en ningún miembro de este grupo. Aquí, las espinas tenían diferentes tamaños por todo el cuerpo, y la cola además estaba cubierta con escamas superpuestas, como tejas en un techo, capa tras capa. Lo llamaron extraoficialmente el dragón espinoso, pero la verdadera sensación no está en las espinas mismas. Los científicos examinaron la piel bajo un microscopio potente y llegaron hasta las células individuales, las mismas de las que están hechas las espinas, después de 125 millones de años bajo tierra. Para comparar, las espinas estaban hechas del mismo material que nuestras uñas y cabello. En condiciones normales, este material se descompondría en unas pocas décadas. En los entierros humanos, desaparece por completo. Para que sobreviviera 125 millones de años, se necesitaba una combinación perfecta de circunstancias en las primeras horas después de la muerte del animal. El suelo adecuado, la temperatura adecuada, la velocidad adecuada de enterramiento en el sedimento. Miles de otros dinosaurios con una piel igual de interesante simplemente se disolvieron sin dejar rastro. Tuvimos suerte con este. ¿Para qué necesita un herbívoro espinas? Los científicos aún no lo han determinado. Tal vez para protegerse de los depredadores. Tal vez para regular la temperatura corporal. Algunos dinosaurios usaban grandes protuberancias en la espalda para esto. Tal vez para la percepción sensorial del mundo que los rodea. No hay con qué comparar porque nunca antes se había encontrado algo así. Este grupo ha sido estudiado por casi 200 años y de repente aparece una especie que no debería existir, con una piel que no debería haberse conservado. Escribe en los comentarios cuántos secretos crees que todavía están bajo tierra y suscríbete para no perderte cuando encuentren el siguiente. Figurillas Nomoli. Uno de los artefactos más misteriosos del continente africano son las figurillas Nomoli, encontradas en Sierra Leona, en África Occidental. Estas antiguas esculturas talladas en piedra
Representan criaturas extrañas con cabezas desproporcionadamente grandes, ojos saltones y otros rasgos inusuales que no son característicos de la anatomía humana. Algunas de ellas incluso representan escenas que pueden ser interpretadas como mitológicas o religiosas. Las formas y características únicas de estas figurillas han llamado la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas. Algunos investigadores creen que las figurillas Nomoli podrían representar imágenes de seres extraterrestres con los que, posiblemente, los antiguos habitantes de la región tuvieron contacto. Según ellos, las proporciones y características extrañas de las figurillas pueden indicar que fueron creadas bajo la impresión de seres reales que tenían un origen extraterrestre. Esta teoría, aunque no tiene confirmación científica, le añade un aura de misterio a las figurillas Nomoli y atrae la atención de ufólogos y aficionados al misterio. La ciencia oficial considera las figurillas Nomoli como objetos religiosos o ritual, y considera que estos artefactos, muy probablemente, se usaban en antiguos rituales o ceremonias relacionadas con la adoración de dioses o espíritus, ya que podían simbolizar a ciertos personajes mitológicos. Como ya les he contado antes, cuando los arqueólogos o historiadores no pueden explicar el origen de un artefacto, automáticamente lo consideran un objeto de significado religioso. Es interesante que las figurillas Nomoli a menudo se encuentran profundamente enterradas, a veces junto con otros artefactos antiguos, diversos objetos de hierro o armas, lo que complica la tarea de fecharlas y establecer su contexto cultural. Algunos hallazgos indican que estos artefactos pudieron haber existido en tiempos muy antiguos, posiblemente mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas en esta región. 3 millones de italianos en peligro. Además del supervolcán de Yellowstone, en la Tierra existen otros volcanes enormes y también necesitamos conocerlos. Al oeste de Nápoles hay un lugar espeluznante donde constantemente sale vapor de azufre de la Tierra. La Tierra bajo tus pies se siente cálida al tacto y a veces literalmente sube y baja varios metros en cuestión de años. Este lugar se llama los Campos Flegreos, que en traducción significa Tierra de Fuego, y ese nombre está completamente justificado aquí. Debajo de este lugar se encuentra la caldera de un supervolcán, cuya primera erupción conocida ocurrió hace unos 39.000 años y fue tan poderosa que sus cenizas se encontraron en Groenlandia y el Cáucaso. Los científicos creen que fue precisamente esa erupción la que cambió el clima tanto que provocó la desaparición definitiva de los neandertales. Las cenizas de esa erupción se encontraron junto a huesos de neandertales en una cueva en el sur de Rusia. En la época romana nadie pensaba mucho en el volcán y simplemente construían villas en la orilla de la hermosa bahía. Julio César, Nerón y Adriano tenían aquí sus residencias de verano. Una parte significativa de las ruinas de estas villas hoy está bajo el agua, porque la tierra debajo se hundió debido a la actividad volcánica. El fenómeno más extraño que ocurre aquí se llama bradicismo. La tierra sube y baja lentamente como si estuviera respirando. En el siglo XVIII, durante las excavaciones de un antiguo mercado romano, se encontraron 3 columnas de mármol con rastros de moluscos marinos a varios metros de altura, aunque en el momento de la excavación las columnas estaban por encima del nivel del mar. Esto significa que, durante los siglos pasados, primero quedaron sumergidas bajo el agua y luego volvieron a elevarse. La Tierra aquí vive según su propio horario. Hoy en día, alrededor de Nápoles y de los propios Campos Flegreos, viven 3 millones de personas. Los científicos italianos realizan un monitoreo las 24 horas, cientos de sensores registran cada sacudida. El riesgo de una gran erupción en las próximas décadas se considera bajo, pero no es nulo. Nuevas investigaciones han demostrado que con cada nuevo ciclo de elevación del suelo, las rocas se vuelven más frágiles y al magma le resulta un poco más fácil encontrar un camino hacia la superficie. En pocas palabras, es como un resorte que se comprime una y otra vez. No se sabe cuándo se romperá, pero 3 millones de personas viven justo al lado de él. Las esculturas de roca de Rutinefa. En 1879, en el pequeño pueblo de Châteauneuf-de-Galor, en el sureste de Francia, un cartero comenzó la construcción de un palacio único, que continuó durante 33 años. Este fantástico palacio, conocido como el Palacio Cheval, se convirtió en una verdadera obra de arte, creada sin grandes gastos ni educación especializada. Aproximadamente 15 años después, en el otro extremo de Francia, en Bretaña, el sacerdote Adolphe Julian Fouret, más tarde apodado el Cheval Breton, se dedicó a la creación del Cheval Breton. En 1863 fue ordenado sacerdote, pero después de perder la audición en 1894 se retiró. Se estableció en el pequeño pueblo de Rutineuf, donde comenzó a trabajar en el género de art brut, un arte creado fuera de la cultura oficial. De 1894 a 1907, Fouret creó cientos de esculturas de madera, incluyendo tótems, figuras de santos
y personajes políticos, animales y criaturas mitológicas. Sin embargo, su obra más destacada fueron más de 300 esculturas talladas en las rocas de granito de la Costa Esmeralda. Estas figuras y bajorrelieves de colores vivos representan personajes fantásticos, eventos históricos y mitología, desde santos y exploradores hasta figuras majestuosas como Cleopatra y Napoleón. Sus obras atraían a miles de turistas, y la ciudad de Saint-Malo incluso construyó una línea de tranvía para hacer frente a la afluencia de visitantes. Desafortunadamente, en 1907 Furet sufrió una parálisis que limitó sus capacidades. Murió en 1910, pero sus obras continuaron atrayendo la atención. Hoy en día, estas esculturas están en peligro de destrucción debido al paso del tiempo y la acción de la naturaleza. Inscripción trilingüe en cuneiforme. Ante ustedes está la inscripción de Jerjes, primero uno de los grandes reyes persas que gobernó en el siglo V a.C. Esta inscripción está hecha en una sección lisa de la roca a 20 metros de altura sobre el suelo, lo que la hace de difícil acceso y le da una grandeza especial. Está ubicada cerca de la isla de Van, en la actual Turquía, y forma parte de la antigua fortaleza de Van. La inscripción es única porque está hecha en 3 idiomas: antiguo persa, elamita y acadio, lo cual era típico de los reyes persas que buscaban demostrar su poder sobre muchos pueblos. Jerjes Imo, conocido por sus campañas contra los griegos y mencionado en la historia griega, utilizó inscripciones similares para afirmar su poder y grandeza. Cada símbolo aquí fue tallado con enorme precisión, y la escritura cuneiforme se utilizó para transmitir un mensaje oficial. La altura y la complejidad de la ubicación de la inscripción también indican el poder del rey persa y está hecha para ser visible para todos los que pasen por ahí. Agua bendita del aire acondicionado. En el templo hindú Sri Bankebihari, en Brindavan, ocurrió un incidente curioso que podría haber pasado en cualquier lugar, pero que resulta especialmente llamativo en un país con cientos de dioses y templos para cualquier ocasión. Los creyentes se agolparon alrededor de la estatua de un elefante, de la cual el agua goteaba poco a poco. Ellos pensaron que era agua bendita de los pies de Krishna, pero en realidad el agua era simplemente condensación que caía del aire acondicionado que enfriaba el templo. Para las personas que nunca se habían visto un aire acondicionado, esa explicación no era suficiente. Los creyentes seguían afirmando que ese era el mismo néctar de los pies de loto de Krishna, que los sirvientes del templo recolectan cada mañana durante el baño de los divinos pilares. Incluso el templo tuvo que emitir una declaración oficial para disipar el mito y advertir a la gente que no bebiera esa agua. El peligro de esa agua radica en que en el sistema de aire acondicionado pueden formarse hongos y bacterias, que fácilmente llegan a las gotas. Esto podría causar infecciones. Pero cabe señalar que los estómagos de los indígenas están acostumbrados a condiciones adversas. De lo contrario, no podrían comprar comida en los mercados callejeros. Cuando este caso se contó en la televisión, los creyentes incluso se molestaron con la administración del templo por no haberles advertido antes. Pero, ¿cómo convencer a alguien que ya cree? Esa tarea es casi imposible. La máquina de salvación de civilizaciones. Arqueólogos del Museo Británico hicieron un descubrimiento sorprendente en la ciudad iraquí de Girsu, a la que llaman las tecnologías avanzadas de los antiguos sumerios. Resultó que la estructura antes considerada un templo, en realidad es un canal de agua construido hace más de 4000 años. Los investigadores modernos descubrieron que este canal fue creado por los sumerios como un medio para combatir la sequía. Los arqueólogos describieron esta antigua estructura como una especie de canaleta para llevar agua a los campos. Sin embargo, no se trataba simplemente de una estructura agrícola, sino de un sistema complejo que los investigadores llaman una máquina contra la sequía. El arquitecto y ecólogo Ebru Torun destaca la singularidad del hallazgo, ya que tecnologías similares se consideraban posibles solo en el siglo XVIII. Esta construcción tenía una gran importancia como método para combatir la crisis hídrica de aquella época. La estructura del canal consistía en 2 edificaciones simétricas hechas de ladrillo macizo. Su longitud era de aproximadamente 40 metros, el ancho de 10, y las paredes alcanzaban una altura de 3.5 metros. El dispositivo descubierto se encontraba en un canal de 19 kilómetros de longitud, que cruzaba un cuerpo de agua, lo que también permite considerarlo el puente más antiguo conocido en el mundo. Arte de 250 millones de años. En el estado de Virginia Occidental, a la entrada de un pequeño centro turístico, hay una piedra inusual. Si lo observas de cerca, puedes ver que toda su superficie está cubierta por una cuadrícula perfecta de franjas convexas que se cruzan en ángulos rectos y forman celdas idénticas en toda el área. Parece un waffle gigante. De ahí su nombre tan predecible, piedra waffle.
Los habitantes locales durante siglos intentaron entender qué era eso: dibujos indígenas, huellas de antiguos lagartos o mensajes de otro mundo. La versión más popular era que la piedra fue dejada por extraterrestres, porque una cuadrícula tan geométricamente precisa es difícil de explicar de otra manera, y a la gente le encanta atribuir todo lo inexplicable a los extraterrestres. La explicación que finalmente dieron los geólogos es mucho más detallada y necesaria, pero no por eso menos fascinante. Hace aproximadamente 300 millones de años, aquí se depositaron capas de arenisca. Hace unos 200 millones de años, las placas tectónicas comenzaron a moverse y aparecieron grietas en la arenisca. Luego, durante otros 100 millones de años, el agua se filtró en esas grietas, lavando el óxido de hierro de la roca circundante y mezclándolo directamente en las grietas con los granos de arena. Este material resultó ser mucho más resistente que la arenisca circundante. Cuando la roca blanda alrededor se erosionó durante millones de años, la dura malla ferruginosa permaneció. La naturaleza tardó 250 millones de años en crear este patrón. Una segunda pieza de esta misma piedra se conserva en el Museo Smithsoniano en Washington. Formaciones similares se han encontrado en varios lugares más en Pensilvania y Virginia Occidental, así que si alguna vez te encuentras con una piedra con una cuadrícula perfecta y piensas de inmediato en extraterrestres, debes saber que la naturaleza a veces dibuja con más precisión que cualquier diseñador. Pero tampoco olvides que para crear ese tipo de dibujo, la naturaleza necesitó al menos 250 millones de años. Los misterios del mundo subterráneo de Agartha. La leyenda del mundo subterráneo de Agartha siempre ha atraído la atención de quienes buscan conocimientos ocultos y civilizaciones secretas. Los nazis mostraron un gran interés en el mito de Agartha, un supuesto estado ubicado en lo profundo de la Tierra, habitado por una civilización avanzada que poseía conocimientos místicos y tecnologías avanzadas. Se creía que los habitantes de Agartha podían poseer los secretos de la inmortalidad, la energía y el control del mundo, lo cual interesaba a la élite nazi. Algunos ideólogos nazis veían en Agartha no solo fuentes de conocimientos antiguos, sino también, posiblemente, un refugio para la élite del Tercer Reich en caso de una derrota en la superficie. Según la teoría, este mundo subterráneo podría proporcionar un refugio seguro y crear condiciones para el resurgimiento del poder nazi. Las leyendas afirmaban que la entrada a Agartha estaba oculta en algún lugar del Himalaya o en otras regiones de difícil acceso de la Tierra. Los investigadores de Ahnenerbe, apasionados por la búsqueda de raíces arias y civilizaciones antiguas, organizaban expediciones a diferentes rincones del mundo, incluyendo el Tíbet y la Antártida, en busca de la entrada al mundo subterráneo. A pesar de la falta de pruebas concretas sobre la existencia de Agartha, los nazis continuaron financiando estos proyectos, con la esperanza de obtener acceso a conocimientos místicos que pudieran cambiar el curso de la guerra y aumentar su influencia. Los objetos metálicos de la Cueva La Mana en Ecuador han atraído la atención no solo de arqueólogos, sino también de aficionados a la mística y la ufología durante muchos años. La historia sobre los hallazgos de objetos metálicos en estas cuevas está envuelta en misterio y misticismo. Según las leyendas, en La Mana se encontraron placas metálicas en las que están grabados símbolos que recuerdan a esquemas modernos, mapas e incluso planos técnicos. Estos hallazgos se convirtieron en la base para las hipótesis sobre la existencia de una civilización desconocida en el pasado remoto, que poseía tecnologías altamente desarrolladas o sobre contactos de los antiguos humanos con seres extraterrestres. Los partidarios de estas teorías afirman que símbolos tan complejos y detallados no pudieron haber sido creados con herramientas primitivas y deben ser evidencia de conocimientos más avanzados. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas del cielo estrellado o instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los científicos se muestra bastante escéptica ante estos hallazgos. No hay pruebas convincentes de que los objetos metálicos de La Mana realmente pertenezcan a tiempos antiguos. Algunos expertos señalan posibles rastros de procesamiento moderno del metal y la falta de correspondencia de estos artefactos con los estilos y tecnologías conocidos en el antiguo Ecuador. Además, no existen dataciones confiables ni contexto del hallazgo de estos objetos, lo que pone aún más en duda su autenticidad. Los arqueólogos creen que estos artefactos pudieron haber sido creados en un periodo posterior, posiblemente como parte de una mistificación o para atraer turistas. Así, a pesar de lo fascinantes y misteriosas que son las historias sobre los objetos metálicos de las cuevas de La Mana, su origen y significado siguen siendo cuestionables. La historia de las cuevas de La Mana es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando relatos fascinantes pero a menudo poco fiables sobre nuestro pasado. Armas químicas antiguas.
El arqueólogo Simon James de la Universidad de Leicester presentó los resultados de su investigación. La investigación podría cambiar nuestra comprensión sobre el uso de armas químicas en la antigüedad. Él afirma que logró encontrar pruebas del uso de sustancias venenosas en el año 256 después de Cristo durante el asedio de la ciudad romana de Dura Europos, a orillas del río Éufrates. La investigación de James se centró en las excavaciones realizadas en esta antigua ciudad, que fue sitiada por el ejército persa. En uno de los túneles excavados por los romanos para evitar el avance del enemigo, se encontraron los restos de 20 soldados. Estas personas murieron mientras estaban en sus pasadizos, y James propuso la teoría de que la causa de su muerte pudo haber sido el uso de armas químicas. En el túnel se encontraron rastros de betún y cristales de azufre, sustancias que al quemarse liberan vapores venenosos. Según el científico, los persas pudieron haber colocado un brasero en su túnel, poniendo estos materiales sobre él. Cuando los romanos rompieron la pared, a través de ella empezaron a entrar vapores mortales que en pocos minutos mataron a todos los defensores de la ciudad. A pesar del uso de armas químicas, el ejército persa no pudo destruir las murallas de la ciudad mediante túneles. Sin embargo, Dura Europos fue capturada de todos modos, y los métodos que usaron los persas para lograrlo siguen siendo poco claros. Aquí la gente extraía armas. Si miras desde el aire, una zona de tierra en el condado inglés de Norfolk parece un campo después de un bombardeo. Cientos de hoyos redondeados de diferentes tamaños están esparcidos por una gran área, pero aquí no hubo ninguna guerra. Estos hoyos tienen 4.500 años y son minas. Grimes Graves es una de las minas neolíticas de sílex más grandes de Europa. En la edad de piedra, el sílex era para ellos lo que el acero es para nosotros hoy en día. Se podía romper en láminas con un filo tan afilado como una navaja, y se usaba para hacer cuchillos, raspadores y puntas de flecha. Pero el sílex de calidad no es cualquier piedra que encuentres en el suelo. Había que extraerlo de capas profundas donde la roca aún no se había erosionado ni había perdido sus propiedades. Hasta ahora, aquí se han encontrado 433 minas. Las más profundas llegan hasta 14 metros de profundidad y tienen un diámetro en la superficie de hasta 12 metros. Desde el fondo de cada mina, se extendían túneles horizontales a lo largo de la capa de sílex para extraer la mayor cantidad posible de roca. Los trabajadores usaban picos hechos de cuernos de ciervo y palas de huesos de animales. Tallaban pequeñas cavidades en las paredes. Ahí vertían grasa y hacían una lámpara casera. El hollín de estas lámparas todavía se puede ver en los techos de los túneles. Imagina, hace 4.000 años una persona se arrastraba por un túnel estrecho a 14 metros de profundidad con una lámpara casera de grasa y cavaba con un cuerno de ciervo. No eran personas primitivas, eran mineros profesionales, solo que sin cuentos de hadas ni salario. De una mina de profundidad media se extraían alrededor de 60 toneladas de pedernal, con las que se podían fabricar casi 10.000 hachas de piedra. La mina funcionó aproximadamente desde el año 2700 hasta el 1400 antes de nuestra era, es decir, en la misma época en que se construía Stonehenge. Luego apareció el bronce. Las herramientas de metal se convirtieron en símbolo de estatus. La demanda de pedernal cayó y las minas dejaron de funcionar. La gente de la Edad de Hierro enterraba a sus muertos en fosas que alguien, 1000 años antes que ellos, había excavado en busca de piedra. Hoy en día se puede bajar a una de las minas y caminar por los mismos túneles por los que nuestros antepasados caminaron hace miles de años. El hollín de aquellas lámparas caseras en el techo no ha desaparecido en 4000 años. La momia de Amenhotep. Los científicos lograron desenvolver la momia del rey Amenhotep I, que tiene más de 3500 años, sin quitar ni una sola capa de lino de embalsamamiento. Les ayudaron las tecnologías avanzadas de rayos X y la tomografía computarizada. Así, gracias al escaneo, los investigadores pudieron ver el rostro del antiguo rey. Supieron su edad, estatura e incluso el estado de salud que tenía al momento de su muerte. Las imágenes 3D creadas mostraron que Amenhotep I tenía un rostro ovalado con una barbilla estrecha, una nariz pequeña y los dientes superiores ligeramente salidos. Con base en el análisis de los huesos, los científicos determinaron que murió a la edad de unos 35 años y que Serranepenthes en general estaba sano. Es interesante que el cerebro de Amenhotep I no fue removido durante el proceso de momificación, lo cual es inusual para los faraones del Nuevo Reino, como Tutankamón y Ramsés II. También fue enterrado con 30 amuletos y un cinturón con cuentas de oro. La tumba original de Amenhotep primero no ha sido encontrada, pero su momia fue descubierta en Luxor en 1881. Al hacer miles de cortes muy finos de tomografía de la momia y combinarlos, los científicos crearon una reconstrucción tridimensional completa del cuerpo del rey. Las sepulturas más antiguas en Malasia. En Malasia, los arqueólogos descubrieron más de una docena de antiguas sepulturas con una antigüedad de hasta 16.000 años. Los hallazgos se hicieron en el valle de Nengiri,
aproximadamente a 215 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. Estas cuevas pronto podrían ser inundadas cuando se construya un embalse para una central hidroeléctrica que está planeado para el año 2027. Si eso sucede, 20 millas cuadradas de tierra quedarán bajo el agua. La mayoría de los esqueletos encontrados pertenecen a la cultura preneolítica de la región. Algunos científicos relacionan esta cultura con los cazadores-recolectores Hao Haobin, conocidos por sus herramientas de piedra características, encontradas en todo el sudeste asiático. También se supone que estas personas utilizaban plantas silvestres, muchas de las cuales se convirtieron en la base de la flora moderna de la región. Los arqueólogos encontraron 16 esqueletos en 13 cuevas en 4 sitios diferentes. La mayoría de ellos fueron enterrados en posición de cuclillas, lo cual es característico del período preneolítico. Sin embargo, uno de los esqueletos fue enterrado en posición extendida y tiene aproximadamente 6.000 años. Además de los esqueletos, se encontraron más de 71.000 artefactos, incluyendo herramientas de piedra, cerámica y adornos. Uno de los hallazgos clave fue un esqueleto humano completo en la cueva Guakeli Guakeledun Kechil. Tiene alrededor de 14 a 16.000 años, es el esqueleto más antiguo y completo encontrado en Malasia. Entre los objetos funerarios había herramientas de piedra, cristales y minerales de hematita. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, en Perú, se encuentra un lugar misterioso conocido como la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Es una franja estrecha de tierra de entre 14 y 20 metros de ancho y aproximadamente 1.500 metros de largo, cubierta de miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar se hizo famoso por primera vez gracias a una fotografía aérea de Robert Chippy, publicada en la década de 1930 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Sierpe. No fue sino hasta la década de 1950 que Victor von Hagen estudió los hoyos y sugirió que eran tumbas vacías, estimando su número total en 5.000. Más tarde, John Hyslop propuso la teoría de que los hoyos se usaban como almacenes, similares a los que se han encontrado en otros lugares de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están excavados en un montículo, otros están rodeados de muros de piedra. Investigaciones modernas, incluyendo un mapa detallado creado con un dron en 2015, han demostrado que la franja de agujeros consiste en 5 a 6.000 hoyos divididos en bloques con patrones únicos. Cerca se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que provienen del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Stanish cree que los hoyos pudieron haber servido para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Prosen, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos pudieron haberse utilizado para almacenar fertilizantes, como excrementos. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. ¿Quién la creó, para qué y cómo? Sigue siendo motivo de debate e investigaciones recientes. Objetos estacionarios bajo el agua. En el océano mundial se esconden numerosos objetos anómalos inmóviles que hasta ahora siguen siendo un misterio para los científicos. Incluso si dejamos de lado los mitos como las leyendas sobre la Atlántida, la lista de hallazgos interesantes sigue siendo impresionante. Uno de los más conocidos es el monumento de Yonaguni, ubicado cerca de las islas Ryukyu, cerca de la ciudad japonesa de Yonaguni. Son estructuras de piedra ubicadas a poca profundidad que tienen formas geométricas regulares. A pesar de que la mayoría de los científicos considera que son formaciones geológicas naturales, muchos investigadores y pseudoarqueólogos intentan demostrar que estas piedras son el resultado de la actividad humana. Otro misterio es el megalito encontrado en el fondo de la bahía de Pantelleria Vecchia, en el estrecho de Túnez. Es una enorme piedra de 12 metros de largo y 15 toneladas de peso que tiene 3 orificios redondos. Basándose en su estructura, se supone que fue trabajado por el hombre en el Mesolítico, hace unos 12 a 15.000 años. Sin embargo, el análisis de la roca mostró que su antigüedad podría ser mucho mayor, más de 40.000 años, lo que pone en duda su origen. La ciudad submarina cubana es otro descubrimiento enigmático, realizado en 2001 en la costa occidental de Cuba. Con la ayuda de un sonar se descubrieron estructuras geométricas que recuerdan a pirámides y anillos, formados por bloques de granito. Estos hallazgos generaron muchas preguntas entre los investigadores, ya que podrían ser formaciones naturales o el resultado de la actividad humana. Estos y otros objetos siguen siendo objeto de investigaciones y debates activos, ya que su origen podría revelar mucho desconocido sobre las civilizaciones antiguas
y la naturaleza de las profundidades oceánicas. ¿Qué esconde el viejo Sarum? A 3 kilómetros de Salisbury, en Inglaterra, en la cima de una colina, se pueden ver los restos de muros que se han nivelado con el suelo. Parece tierra. Luego, una colina sin nada especial, pero detrás de estas modestas ruinas se esconde una de las historias más absurdas de la política británica. Y en la política británica, el absurdo no ha faltado. La colina fue fortificada hacia el año 400 a.C. Luego llegaron los romanos y la llamaron Sorbi o Sorbiodunum. Después vinieron los sajones, luego los vikingos y otra vez los sajones. En el año 1070 los normandos construyeron aquí un castillo real y una majestuosa catedral. Guillermo el Conquistador recibió en el viejo Sarum el famoso libro del juicio final, su censo de las nuevas tierras. Aquí se reunían obispos y caballeros. Aquí mantenían prisioneros nobles. La ciudad parecía eterna. Sin embargo, hay quienes opinan que el viejo Sarum fue el templo de Merlín, incluso en aquellos tiempos cuando los tártaros llegaron por primera vez a Gran Bretaña huyendo del diluvio durante la Atlántida. Aproximadamente en el año 12.500 a.C., Inglaterra se llamaba entonces Antal, y el templo de Antal, Stonehenge, fue construido en honor a los pueblos que perecieron durante el diluvio. Sin embargo, esto se parece más a una historia alternativa y no tiene nada que ver con la historia oficial. Pero este lugar tenía un problema que ni los reyes ni los obispos pudieron resolver. Era el agua. Llevar agua a la cima de la colina era tan difícil que los sacerdotes locales se quejaban oficialmente por escrito. Decían que durante el ayuno sufrían de sed y que en verano todo a su alrededor se secaba. Además, los sacerdotes y la guarnición militar del castillo compartían una pequeña colina y estaban en conflicto constante. A principios del siglo XIII, la paciencia se agotó y se permitió a los obispos trasladar la catedral al valle del río Avon. La gente los siguió. Desmantelando las antiguas construcciones para obtener piedra, comenzaron la nueva ciudad. Para 1322, el castillo en la colina quedó completamente abandonado y la nueva Salisbury floreció. Hoy en día ahí se encuentra una de las catedrales góticas más hermosas de Inglaterra. Y aquí es donde comienza lo más interesante. El viejo Sarum quedó desierto, pero en los papeles todavía figuraba como un distrito electoral. Algunos grandes terratenientes a quienes pertenecía esta tierra simplemente se ponían de acuerdo entre ellos y nombraban a las personas que necesitaban. Literalmente, no había nadie para votar. Pero los diputados de la colina vacía seguían asistiendo puntualmente al Parlamento durante 500 años, más hasta 1832. Durante 500 años, 2 diputados representaron en el Parlamento una tierra en la que nadie vivía. Esta es una historia sobre cómo funciona el poder cuando nadie lo vigila. Relicario de cristal de roca. Este relicario, creado en Francia entre 1175 y 1200, es una obra de arte y destreza religiosa. Está hecho de oro y plata y adornado con cristal de roca, lo que le da transparencia y ligereza. En su interior podían guardarse reliquias de santos u otros objetos valiosos de gran importancia para los creyentes. Estos relicarios a menudo se convertían en objetos de veneración. Se exhibían en iglesias y monasterios, donde reunían a peregrinos de todos los rincones. Especialmente interesante es el propio diseño del relicario. Está hecho en forma de un edificio en miniatura con arcos decorativos, columnas y pequeñas figuras de santos, lo que simbolizaba la idea de un templo espiritual. Un cilindro transparente de cristal de roca permitía a los creyentes ver el contenido, lo que fortalecía la fe en la santidad de las reliquias guardadas. Espada de bronce con empuñadura de cristal de roca. Esta impresionante espada de bronce con incrustaciones de turquesa y acabados en oro pertenece al período de los reinos combatientes en China, que abarca los siglos IV al II a.C. Fue una época en la que numerosos reinos luchaban por el dominio y la influencia, y el arte de la guerra alcanzó un alto nivel de perfección. Esta espada se destacaba no solo por su propósito bélico, sino también por la increíble maestría de su elaboración. La empuñadura de la espada está hecha de cristal de roca, lo que le da una sofisticación especial y la convierte no solo en un arma, sino también en una obra de arte. La incrustación de turquesa añade acentos de color únicos, y el uso de oro resalta el estatus del propietario, probablemente uno de los miembros de la nobleza o un guerrero de alto rango. Estas espadas no solo servían como símbolo de poder e influencia, sino que también demostraban la maestría de los antiguos herreros y joyeros chinos. Un hallazgo impactante de los mineros. A veces, los mineros se encuentran con artefactos inusuales que pueden sorprender incluso a los arqueólogos. En 2008, en la mina Zapatnaya en Donetsk, en la región de Rostov, se hizo un descubrimiento inusual a una profundidad de 900 metros en las areniscas que datan de la época del período carbonífero. Hace entre 360 y 300 millones de años, se encontró una huella de una rueda. El maestro minero Kazatkin, que trabajaba en la mina,
compartió fotografías del hallazgo. Según él, en la mina, clasificada como peligrosa debido al riesgo de emisiones repentinas de carbón y gas, la administración prohibió investigar el objeto y ordenó acelerar el trabajo. Como resultado, otra huella de menor tamaño descubierta posteriormente no fue extraída para su estudio. Kasatkin afirmó que en la mina, que fue cerrada en 2009 y posteriormente inundada, se encontraron otros hallazgos sorprendentes, incluyendo huellas de serpientes gigantes y, posiblemente, de pterosaurios. También mencionó otros hallazgos inusuales en minas de carbón de todo el mundo, incluyendo un muro hecho de bloques de piedra y jeroglíficos. Estas historias, a pesar de lo fantásticas que parecen, nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de la existencia de civilizaciones antiguas de las que aún no sabemos nada. Descubrimientos como estos pueden abrir nuevos horizontes para la arqueología y la historia, aunque la ciencia oficial a menudo ignora tales evidencias, considerándolas cuentos de mineros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían estos hallazgos misteriosos ser realmente pruebas de civilizaciones antiguas? ¿O son simplemente coincidencias? Escriban su opinión en los comentarios. ¿Cómo destruye el progreso la historia? El progreso y el desarrollo de unos se convirtieron en desgracia para otros, en este caso para los habitantes de Vilariño das Furnas. Es una aldea en Portugal que tenía 2000 años. Aquí vivían desde la época del Imperio Romano, y 3 puentes romanos que sobrevivieron hasta nuestros días ahora yacen en el fondo del embalse junto con todas las demás construcciones. Antes de la inundación, aquí vivían unas 300 personas, criaban gallinas, vacas, cerdos, ovejas y cabras. Los pastizales estaban en las colinas, casi no había tierra cultivable. Por eso las casas estaban pegadas unas a otras, y los segundos pisos sobresalían directamente sobre las calles estrechas. Un pueblo común y vivo, que simplemente vivió su vida durante 2000 años. Hasta que en 1972, una compañía eléctrica portuguesa decidió construir aquí una central hidroeléctrica. El pueblo estorbaba, así que decidieron inundarlo. Los habitantes empezaron a ser desalojados en 1969. La última persona dejó el pueblo en 1971. La compensación por la tierra fue de un escudo por cada 2 metros cuadrados. En ese momento, eso era literalmente el precio de una sardina. Por las casas pagaban un poco más, pero no mucho. La gente, por enojo, se llevaba todo lo que podía. Quitaban las tejas del techo, desmontaban puertas y ventanas, y dejaban solo las paredes desnudas. Media sardina por 1 metro cuadrado de 2000 años de historia. En 1972 hicieron volar los muros de contención y el agua se tragó el pueblo. Parecía que era el final de la historia, pero la historia tuvo una continuación inesperada. Cuando en la región ocurre una larga sequía y el nivel del agua en el embalse baja, empiezan a emerger de la superficie los muros de las casas, los contornos de las calles, los restos de los puentes. El pueblo literalmente regresa de debajo del agua, y personas de todo el país vienen a ver esto. Los antiguos habitantes y sus descendientes se reúnen aquí cada año. Se paran en la orilla y miran los techos de las casas donde crecieron sus padres y abuelos. Sobre Vilariño se han escrito libros, se han filmado varios documentales. Hay un museo, hay libros infantiles. La compañía eléctrica hace mucho que fue olvidada, y el pueblo por el que pagaron con el precio de una sardina vive en la memoria de la gente ya medio siglo después de que lo sumergieron. Es triste darse cuenta de lo que se perdió y pensar en todas esas personas que viven esa pesadilla. Se ven obligadas a dejar su tierra y su forma de vida única. Un antiguo hater. En Rusia, en Veliki Novgorod, los arqueólogos encontraron una carta de corteza de abedul en el que el autor le aconseja al destinatario que se ahorque. Científicos rusos estudiaron los hallazgos realizados esta temporada en la región de Novgorod. Entre ellos destaca especialmente una pequeña carta con una sola palabra: alguien sobre el gato. En la carta a Nechai escribió lacónicamente: ahórcate. Al parecer, ya en ese entonces existían una especie de haters a distancia. Desafortunadamente, el inicio y el final de esta correspondencia aún no se han encontrado. La mayoría de los artefactos hallados datan del siglo XII. Sin embargo, no todos los documentos eran así. En una de ellas, el escriba Roshko se dirigió cortésmente con una petición a Stepan. En otro documento se menciona una prueba con agua. Al acusado lo arrojaban al agua y se le consideraba culpable si el agua lo rechazaba. El enigma del monolito antártico. En 2020, en una zona remota de la Antártida, a más de 2 kilómetros de profundidad, los investigadores descubrieron un objeto misterioso que fue llamado el monolito antártico. Este objeto, que es una losa de piedra rectangular de aproximadamente 3 metros de alto y 1.5 metros de ancho, fue encontrado con la ayuda de un radar subglacial utilizado para cartografiar el paisaje bajo la capa de hielo. Lo más extraño comenzó cuando los científicos empezaron a estudiar el monolito. La superficie de la piedra estaba cubierta de complejos patrones geométricos y petroglifos, que eran extrañamente similares a símbolos antiguos encontrados en diferentes partes del mundo.
incluyendo Sudamérica, África y Asia. El análisis del material mostró que la piedra no tiene análogos entre las rocas conocidas de la Antártida. Esto significa que llegó allí desde otro lugar. Además, el monolito tenía propiedades magnéticas inusuales. Los instrumentos registraban un campo magnético débil, pero constante a su alrededor. Cerca del monolito se encontraron restos carbonizados de materiales orgánicos que, según los científicos, podrían ser plantas antiguas o incluso restos de seres vivos que vivieron hace millones de años. Estos materiales orgánicos, atrapados en el hielo, podrían proporcionar datos únicos sobre el antiguo ecosistema de la Antártida cuando formaba parte del supercontinente Gondwana. Algunos investigadores sugieren que esto podría ser un rastro de una civilización altamente desarrollada que existió mucho antes de la aparición del ser humano. Otros afirman que esto es una posible prueba de contactos con seres extraterrestres. Carreta impulsada por cometas. Hay inventos que se adelantaron tanto a su tiempo que el mundo simplemente no tuvo tiempo de notarlos. Cherboland es uno de ellos. En enero de 1822, el maestro inglés Jorge Pocock subió a su esposa e hijos a una carreta y salió de Bristol. Parecería que no hay nada inusual. Un viaje familiar común y corriente. Solo que este carro no era tirado por caballos, sino por dos cometas gigantes. Pocock llamó a su invento Cherboland y lo patentó después de 2 años de pruebas. 2 grandes cometas se conectaban al carro con un cable de casi medio kilómetro de largo. 4 cuerdas controlaban la posición de las cometas. Una palanca especial giraba las ruedas delanteras y la función de freno la cumplía una barra metálica que se bajaba directamente al camino. Sin motor ni combustible, solo el viento. Ese día de enero, la familia recorrió 182 kilómetros desde Bristol hasta Marlborough a una velocidad promedio de unos 32 kilómetros por hora. Para 1822, cuando el principal medio de transporte eran los caballos, eso era simplemente fantástico e increíblemente rápido. Pocock también señalaba una ventaja especial de su carruaje. En la Gran Bretaña de esa época, a los carruajes tirados por caballos se les cobraba un peaje en las barreras, pero el Cherboland no estaba sujeto a esa regla porque no tenía caballos. Se podía pasar por todas las barreras gratis. Pocock claramente era una persona práctica. Sin embargo, el invento no se popularizó mucho porque manejar las cometas con viento variable era demasiado difícil. Y unos años después apareció la locomotora, que resolvía el problema de la velocidad de manera mucho más confiable. Pero Pocock no se rindió y siguió usando sus cometas hasta el final de su vida. Escribió un libro sobre el uso de cometas en la navegación y murió en 1843 convencido de que este invento tenía futuro. Apoyaban la puerta con un valioso artefacto. Imagínate, una obra de arte única creada por un maestro sirvió durante años como simple tope de puerta en un cobertizo. En 1930, el Consejo de Invergordon en Escocia compró un busto de mármol de Sir John Gordon por solo 5 libras esterlinas. En ese momento, la cantidad era insignificante. En ese entonces, nadie imaginaba que casi 100 años después, el busto sería valuado en 2.5 millones de libras y que, con el dinero obtenido de su venta, se lograría aportar hasta 125.000 libras al año al presupuesto de la comunidad. Esta escultura fue creada en 1728 por el escultor francés Edmé Bouchardon, conocido por sus trabajos para los jardines del Palacio de Versalles y la Fuente de las 4 Estaciones en París. Sus obras siempre han sido muy valoradas y el busto, esculpido en Roma, tiene un valor histórico y cultural especial. Sin embargo, se perdió debido a la confusión en la documentación de las autoridades locales y durante muchos años fue utilizado como tope de puerta en uno de los cobertizos de Ballanter, una zona industrial cerca de Invergordon. Cuando el busto volvió a salir a la luz, los especialistas de Sotheby's lo valoraron en 2,5 millones de libras. Gobernaban incluso después de la muerte. Los incas tenían una relación única con sus gobernantes fallecidos, considerándolos no simplemente difuntos, sino como seres que seguían viviendo y gobernando incluso después de la muerte. Las momias de los gobernantes se conservaban y veneraban como si estuvieran vivas, poseyendo sus propias tierras y riquezas. Es sorprendente, pero las posesiones de esas momias seguían siendo administradas por sus sirvientes, y las propias momias participaban en rituales importantes e incluso en reuniones. Se creía que estos gobernantes eran capaces de dar consejos e influir en la vida de la sociedad, permaneciendo como dueños eternos de sus tierras. Con el tiempo, esto generaba dificultades, ya que territorios significativos quedaban bajo el control de los muertos, lo que obstaculizaba la distribución de recursos y la administración de las tierras entre los vivos. Esa influencia de las momias de los gobernantes se convirtió en un desafío para la sociedad inca, especialmente en condiciones de recursos limitados. Los incas intentaban mantener un equilibrio entre la veneración de los antepasados y las necesidades de los vivos, lo que hace que su cultura sea única y profundamente simbólica.
Este fenómeno resalta cuán estrechamente estaban entrelazadas la vida espiritual y práctica de los incas, un pueblo pegado a la roca. Hay lugares que al mirarlos no entiendes de inmediato. ¿Es esto realmente posible o solo te lo imaginas? Rocamadour en Francia es precisamente uno de esos lugares. El pueblo no está al pie de la roca ni se encuentra en la ladera de una montaña. Literalmente está pegado a la pared vertical del cañón del río Alzou. Las casas y las iglesias trepan hacia arriba por 120 metros aferrándose a la roca, y a los principales santuarios se llega por escaleras talladas directamente en la piedra. Según la leyenda local, aquí encontró descanso el santo Amadour. Según la leyenda, él era el publicano evangélico Zaqueo, quien vino aquí después de encontrarse con Jesús en Jericó, y pasó el resto de su vida como ermitaño en una cueva junto a la roca. Cuando varios siglos después encontraron sus restos incorruptos y comenzaron a circular rumores sobre milagros, los peregrinos empezaron a llegar aquí. Luego vinieron los reyes franceses con generosas donaciones, y así, junto a la roca, poco a poco creció una aldea, que en la Edad Media se convirtió en una de las principales paradas en el camino de los peregrinos hacia la tumba del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. No es casualidad que a Rocamadour lo llamen el Jerusalén francés. Aproximadamente a la mitad de la subida por la roca se encuentra la iglesia de Notre Dame, reconstruida en 1479. Su principal tesoro es la Virgen Negra de madera, que según la leyenda fue tallada por el propio San Amador. Más arriba se encuentra la pequeña iglesia de San Miguel del siglo XII, y en la cima misma del acantilado se alzaba un castillo medieval, construido para proteger estos lugares sagrados. En la terraza frente a los templos de peregrinación se guarda algo que no tiene relación con la religión. Ahí yace un fragmento de una antigua espada, que según la leyenda local es parte de Durandal, la invencible hoja del caballero Rolando. Según la leyenda, el moribundo Rolando no quería entregar su espada a los enemigos. La arrojó desde la montaña y la espada voló por toda Francia hasta clavarse precisamente en esta roca. Por supuesto, los historiadores no creen en esta versión, pero la espada en la roca existe y los turistas siguen viniendo a verla, así como los peregrinos hace 700 años venían a rezar a la Virgen Negra. El lugar atrae a la gente independientemente de en qué crean. Las joyas perdidas de Tutankamón perdidas. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, impresionó con sus increíbles artefactos. Sin embargo, muchos de ellos desaparecieron. Se dice que algunos de los tesoros del faraón pudieron haber sido sacados por Howard Carter, quien dirigía las excavaciones. En una conferencia reciente en Luxor, el egiptólogo Marc Gavalte de la Universidad Paul Valéry de Francia presentó los resultados de sus investigaciones. Basándose en fotos de la década de 1920, comparó los artefactos con las piezas de los museos y los lotes de las subastas. Uno de los ejemplos es el magnífico collar de Tutankamón, que ahora está fragmentado y disperso por el mundo. Gavalte afirma que sus partes se encuentran en el Museo Nelson Atkins en Estados Unidos. Además, las cuentas de ese collar fueron reutilizadas en un collar que intentaron vender sin éxito en 2015. Otros hallazgos incluyen cuentas del tocado del faraón en el Museo de St. Louis y joyas en el Museo Británico. Otro collar de loza estuvo anteriormente en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero regresó a Egipto en 2011. Según esta investigación, se puede afirmar que el arqueólogo Howard Carter robó estos objetos. Los documentos indican que él le entregó algunas cosas al cirujano Berkeley Moynihan. Vida en el meteorito. Los investigadores que estudiaron el meteorito encontrado en la isla de Sri Lanka afirmaron que no es simplemente un fragmento de roca del espacio, sino un posible artefacto de origen extraterrestre. Los análisis realizados mostraron la presencia de fósiles de algas microscópicas que, según los científicos, pueden ser evidencia de la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida se propaga por el universo a través de asteroides y cometas. Estos descubrimientos despertaron un gran interés, ya que podrían confirmar la teoría de la existencia de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, los resultados fueron criticados por la comunidad científica. Algunos expertos afirman que los fósiles encontrados se parecen demasiado a los microorganismos terrestres que habitan en agua dulce. La posibilidad de contaminación del meteorito por formas de vida terrestres durante su permanencia en la superficie de la Tierra también sigue siendo un argumento serio en contra de la hipótesis de su origen extraterrestre o galáctico. Hollywood, que está en la fortaleza de barro. Este lugar merece ser contado en un cuento de las 1001 noches. Es tan cinematográfico que Hollywood simplemente no pudo ignorarlo. Este lugar está en Marruecos y se llama Aït Ben Haddou. Desde la neblina sobre el desierto ardiente, en las laderas del sur del Alto Atlas, se elevan torres rojas de barro y paja que se apilan unas sobre otras detrás de muros fortificados y proyectan largas sombras sobre la pared amarilla. Parece un escenario de una película de fantasía.
De hecho, se convirtió en uno. Aït Ben Aït Beljandu fue un importante centro comercial por donde pasaban el oro, la sal y todos los demás productos entre el Sahara y Marrakech. Cuando en el siglo XVI el comercio transsahariano decayó, la mayoría de los habitantes se mudaron al pueblo vecino al otro lado del río, y la antigua fortaleza empezó a desmoronarse lentamente. Así continuó durante varios siglos hasta que David Lean llegó aquí para filmar Lawrence de Arabia en 1962. Quedó tan impresionado con el lugar que financió personalmente la restauración de varias casas en ruinas. Después de él, la gente vino a filmar Gladiador, Alejandro, La Momia, La Última Tentación de Cristo. Y en 2011, el equipo de filmación de Juego de Tronos convirtió a Aït Ben Aït Beljanda en Astapor, la ciudad de los Inmaculados. Hoy en día, dentro de la antigua fortaleza, viven varias familias que se niegan a mudarse, aunque las paredes de barro requieren reparaciones constantes. Los turistas vienen de todo el mundo. Los guías turísticos cuentan sobre Juego de Tronos, y los habitantes locales se ocupan de sus asuntos igual que lo hacían sus antepasados hace 1000 años. El lugar está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y eso al menos ayuda un poco a preservar la historia. Los tesoros del sultán Aït Beljande aparecieron en el año 1850. En ese mismo Aït Beljande apareció también el agujero de Barkuta, un misterioso sumidero en Yemen rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes locales creían que en el fondo del pozo se encontraban los tesoros del sultán, custodiados por genios y muertos, y que de ahí provenía un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas de estas leyendas. Los espeleólogos finalmente decidieron explorar el sumidero, tomando muestras de su fondo. El sumidero tiene una forma cónica. Su diámetro en la superficie es de aproximadamente 30 metros y hacia el fondo se ensancha hasta 120 metros. La profundidad del pozo es de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar el agua, pero más abajo, la capa se vuelve más densa e impermeable, lo que lleva a la formación de 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán resultaron ser perlas de cueva, formaciones raras de carbonato de calcio que se forman alrededor de un grano de arena o un trozo de madera. En Barkuta tienen un color esmeralda dorado, lo que probablemente confundió a los antiguos observadores. En el fondo del embudo habitan serpientes y artrópodos. El olor a tumba que describen los habitantes locales es causado por los cuerpos en descomposición de animales, principalmente aves, que entran al pozo en busca de refugio del calor. Al bajar al fondo, no pueden volver a volar hacia arriba debido a la gran profundidad. Existen 2 hipótesis principales sobre el origen del pozo. La primera es que se trata del antiguo cráter de un volcán subterráneo que se extinguió hace mucho tiempo. La segunda es que es un pozo natural formado por la erosión de capas subterráneas de agua durante millones de años. Lo más probable es que el pozo de Baruta se haya formado precisamente de la segunda manera, lo que explica su estructura y contenido inusuales. La copa de ámbar. Esta magnífica copa de ámbar, que tiene aproximadamente 3.270 años de antigüedad, fue encontrada en un gran túmulo circular en Howe, Inglaterra. Durante las excavaciones en el año 1800, el ámbar es un material conocido por su belleza y asociado con el sol y la energía vital. Se utilizaba en la antigüedad no solo para adornos, sino también con fines rituales. Según los investigadores, la copa encontrada podría haber sido un objeto de alto estatus, perteneciente a un miembro importante de la sociedad o a un jefe. La creación de una copa así requería habilidades excepcionales, ya que el ámbar es un material frágil y trabajar con él exige paciencia y destreza. La copa encontrada demuestra que las personas de esa época tenían acceso a materiales raros y valiosos, lo que también confirma la existencia de redes comerciales e intercambio con otras regiones. El hecho de que la copa fuera enterrada junto con su dueño habla de su importancia en los rituales funerarios o de la creencia en la vida después de la muerte. Petroglifos místicos. La distancia de Egipto a Australia es de 12.500 kilómetros. Sin embargo, como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos, para el hombre antiguo esta distancia era fácilmente superable. Los glifos de Gosford son misteriosos petroglifos descubiertos en una zona rocosa cerca de la ciudad de Gosford en Australia. Estas imágenes en piedra sorprendieron a los investigadores por su parecido con los jeroglíficos del antiguo Egipto. En los glifos se representan escenas y símbolos que sugieren que estas imágenes podrían ser evidencia de un posible contacto entre antiguas tribus australianas y seres extraterrestres, o incluso de antiguos viajes de los egipcios a Australia. Los partidarios de la teoría del paleocontacto afirman que estos glifos podrían ser una prueba de que en el pasado remoto hubo interacciones entre diferentes culturas antiguas o incluso con civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, aquí también aparecen los escépticos, quienes señalan numerosas inconsistencias y consideran que los glifos pudieron haber sido creados en la época moderna.
posiblemente como una mistificación, o bien son obra de los aborígenes locales que utilizaron símbolos similares a los egipcios. La cuestión sobre el origen y la autenticidad de los glifos de Gosford sigue abierta. Hasta el momento no existen pruebas convincentes que confirmen su antigüedad o su relación con civilizaciones extraterrestres, lo que convierte este hallazgo en uno de los misterios arqueológicos más enigmáticos de Australia. Todos conocen las líneas de Nazca, pero pocos saben que aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de ellas, en la ladera de una colina en la bahía de Pisco, se encuentra una figura visible desde el mar llamada el Candelabro de Paracas. Y a diferencia de las líneas de Nazca, no es necesario verlo desde un avión. Se puede ver desde el mar a una distancia de 20 kilómetros. La figura tiene una altura de 181 metros. El dibujo está excavado en el suelo a una profundidad de 60 centímetros y los bordes están rodeados de piedras. Por su forma, recuerda a un tridente o un candelabro de 3 brazos. De ahí su nombre. Algunos investigadores ven en él el bastón del dios Viracocha, un personaje mitológico de Sudamérica relacionado con los rayos y la creación del mundo. Otros dicen que es un cactus. Otros más creen que son plantas que los chamanes locales usaban en rituales. Un investigador con mucha imaginación sugirió que el dibujo servía como una señal de navegación para los marineros que iban a California por plantas especiales y lo usaban para encontrar el camino de regreso a casa. Esta versión tiene tantas pruebas como cualquier otra. Es decir, ninguna. Algunos investigadores encontraron una mención del candelabro de Paracas en la antigua epopeya india ramayana, escrita hace más de 2000 años. Ahí se dice que el ejército que partió hacia el este desde la India debía avanzar hasta ver un pilar de palma de 3 hojas, visible desde el mar, un punto de referencia oriental establecido por seres celestiales. Si es una coincidencia o no, decídelo tú mismo. Pero si realmente se trata del candelabro de Paracas, resulta que ya se sabía de él en el otro extremo del planeta hace 2000 años. Junto al geoglifo se encontró cerámica, datada aproximadamente en el año 200 a.C., que probablemente fue dejada por la gente de la cultura Paracas. Pero no hay pruebas directas de que hayan sido ellos quienes crearon el candelabro. Otro misterio es que el dibujo casi no ha cambiado en miles de años, aunque no se encuentra en un desierto seco como las líneas de Nazca, sino en una costa húmeda con nieblas y viento oceánico. Nadie sabe por qué se ha conservado tan bien. Estatuillas de bronce nurágicas. Estas figurillas con cascos con cuernos arrojan luz sobre un pueblo misterioso cuyo origen sigue siendo motivo de debate. En el siglo II de a.C., el Mediterráneo se enfrentó a una catástrofe, la invasión de los llamados pueblos del mar, que se unieron para atacar a las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce. Estos pueblos belicosos, descritos por el faraón egipcio Ramsés III, atacaron grandes potencias como Ugarit, los hititas, Chipre, los cananeos e incluso el poderoso Egipto. Precisamente con sus invasiones se asocia el colapso de la Edad de Bronce, la desaparición o debilitamiento de muchos grandes estados. Una de las tribus más enigmáticas entre los pueblos del mar son los Shardana o Shardanas. En las representaciones egipcias aparecen con cascos con cuernos y armaduras acorazadas. Sin embargo, lo más interesante es la conexión de este pueblo con la isla de Cerdeña. En las inscripciones fenicias en la piedra de Nora, Cerdeña se menciona como SRDN. Es el mismo nombre que usaban los egipcios para referirse a los Shardana. La confirmación de esta teoría fueron las estatuillas de bronce nurágicas encontradas en la isla. Representan guerreros con los mismos cascos con cuernos que aparecen en los relieves de Ramsés III, además de estar armados con escudos y espadas. Esto plantea la pregunta, ¿eran los Shardana originarios de Cerdeña o se establecieron en la isla después de sus incursiones por el Mediterráneo oriental? Mientras los historiadores siguen estudiando los artefactos, este misterio permanece sin resolver y genera muchas hipótesis sobre el papel de los Shardana en la desaparición de la civilización de la Edad de Bronce. Casas excavadas hacia abajo. Si viajas por la carretera pasando por el pueblo tunecino de Matmata, desde afuera casi no verás nada. Tierra plana, arbustos dispersos y algunas construcciones poco llamativas en la superficie. Pero basta acercarse a uno de los patios circulares directamente en la tierra y te encuentras sobre un cráter habitado de 80 metros de profundidad. Esta es una casa bereber, solo que no está construida sobre la tierra, sino excavada debajo de ella. Los bereberes primero cavan un hoyo circular en la tierra, que será el futuro patio interior. A lo largo de su circunferencia, excavan habitaciones laterales directamente en las paredes. A veces, varios de estos cráteres se conectan mediante pasillos subterráneos y todo un barrio queda oculto bajo la superficie de la tierra. Afuera no hay nada, pero adentro hay toda una vida. Los bereberes han construido este tipo de viviendas por más de 1000 años, y la razón es simple. Bajo tierra la temperatura es estable. En verano, en la superficie hace 40 grados de calor, pero en las habitaciones subterráneas hay entre 18 y 20 grados. No hay aire acondicionado ni facturas de electricidad.
Matmata está ubicada en el único corredor terrestre entre Libia y Túnez, y por ahí, durante siglos, pasaron ejércitos de conquistadores. Los bereberes huían de ellos primero a las montañas, luego bajaban a las llanuras, pero nunca olvidaron la forma de construir casas hacia abajo. Esto no es pobreza ni atraso. Es una idea de ingeniería milenaria que funciona mejor que cualquier aire acondicionado moderno. En 1977, un equipo de filmación de George Lucas vino aquí. El hotel subterráneo Sidi Driss se convirtió en la casa de Luke Skywalker en el planeta Tatooine. Lucas vio en estos patios, en estos cráteres, exactamente lo que buscaba. Un lugar que parece de otro mundo, porque no se parece a ningún otro lugar en la Tierra. Hoy en día los turistas vienen aquí para tomarse fotos con el letrero de Star Wars, pero los habitantes locales que siguen viviendo en casas subterráneas cercanas no las construyeron por el cine. Sus antepasados excavaron estas viviendas para protegerse del calor y de los invasores hace 1000 años. Y siguen viviendo en ellas por la misma razón hoy en día. Árbol del Joven. En Irlanda, después de un huracán que derribó un haya de 215 años, se encontró en las raíces el esqueleto de un joven que murió en la Edad Media. Es sorprendente que en 1800 el árbol fuera plantado accidentalmente justo sobre la tumba y sus raíces crecieron a través de los restos, preservando detalles importantes que permitieron a los científicos estudiar la historia del joven. El análisis mostró que tenía entre 17 y 20 años. Por su dieta, el joven se alimentaba bien y probablemente pertenecía a la parte acomodada de la sociedad. Sin embargo, el estudio también reveló una curvatura en la columna vertebral, lo que puede indicar trabajo físico pesado durante la infancia. La causa de la muerte fue violenta. Se encontraron 2 mellas en las costillas, lo que indica heridas de cuchillo. Este caso resalta la importancia de los descubrimientos arqueológicos accidentales, que arrojan luz sobre las historias personales de personas que vivieron hace siglos. Una olla con monedas en la chimenea. Este descubrimiento extraordinario, sin duda, fue un verdadero avance en el estudio de la historia escocesa y, en particular, de la historia del clan MacDonald. Las monedas no solo servían como medio de pago en esa época, sino que también eran un símbolo de prosperidad y estatus de su propietario. Los investigadores no pueden afirmar con certeza que el tesoro pertenecía a Alasdair Rod MacLean MacDonald. Sin embargo, una gran cantidad de pruebas lo sugieren. La trágica historia de la masacre en Beglenca es uno de los periodos más oscuros en la historia de Escocia, y estas monedas pueden ser uno de los últimos testimonios de esa terrible tragedia. El tesoro encontrado en la casa de verano habla de la importancia y el estatus de sus dueños. Los restos de cerámica costosa y otras monedas de lujo son testimonio del alto estatus social y el bienestar de los habitantes de esta casa. Estos artefactos representan una oportunidad única para ver la vida cotidiana y el día a día de la nobleza de esa época, permitiendo a los investigadores entender cómo vivían y a qué se dedicaban los jefes de clanes y su círculo más cercano. El cuerno de unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque mítica, se enfrentó al trato cruel de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos, que según las creencias poseían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se creía que los unicornios existían según los testimonios de muchos eruditos de la antigüedad, incluyendo a Aristóteles y Ctesias, así como grandes mentes como Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios simbolizaban la pureza y la sabiduría. Sus cuernos se convirtieron en símbolo de prosperidad y podían servir como indicador de envenenamiento de alimentos entre la aristocracia. Pero, ¿cómo encontrar un cuerno de unicornio en un mundo donde estas criaturas no existen? A esta pregunta se respondió usando cuernos de otros animales, como rinocerontes o morsas. Sin embargo, los colmillos de narval, animales del Ártico, se hicieron los más populares. Durante siglos, sus colmillos en espiral fueron erróneamente considerados cuernos de unicornio. Viajeros y cazadores obtenían estos cuernos en secreto y los vendían a los europeos como si fueran cuernos de criaturas míticas. Así, comerciantes y grandes gobernantes como Lorenzo de Medici y la reina Isabel I pagaban enormes sumas por estos colmillos, considerándolos símbolos de poder y protección. Incluso el gran inquisidor Tomás de Torquemada no viajaba sin un pedazo de ese cuerno, creyendo que podía salvarle la vida de los herejes. Con el desarrollo de la ciencia y el progreso de los métodos de investigación, la creencia en las propiedades milagrosas de los cuernos de unicornio se desvaneció, y ahora solo quedan como piezas de museo, un recordatorio de cómo la leyenda y la realidad se entrelazaban en la historia de la humanidad. Un cañón que dispara solo. Imagina un despertador que no tiene batería, ni resortes mecánicos y ni una sola pieza móvil, y que todos los días a la misma hora emite un fuerte disparo. Así es como funcionan los cañones solares que aparecieron en Europa a principios del siglo XVII.
Y su principio es increíblemente simple. Sobre la parte trasera del pequeño cañón se coloca una lente de aumento que en el momento adecuado enfoca un rayo de sol en el orificio de encendido. La pólvora se enciende y el cañón dispara solo. No se necesita ninguna persona, solo el sol. Las versiones grandes de estos cañones se instalaban en los parques de la ciudad para que los ciudadanos escucharan el disparo y pudieran ajustar sus relojes. Las pequeñas se colocaban en las haciendas, donde el disparo al mediodía significaba que era hora de comer. Algunos de ellos eran del tamaño de verdaderas piezas de artillería, y su estruendo se escuchaba a varios kilómetros a la redonda. A los terratenientes ricos les gustaba impresionar. Cuando en el siglo XIX aparecieron los relojes mecánicos precisos, los cañones solares perdieron su sentido y casi todos dejaron de disparar. Sin embargo, uno de ellos sigue disparando hasta hoy. Se encuentra en la ciudad sueca de Åtvidaberg, escondida en una torre de ladrillo rojo junto al lago, y todos los días de mayo a septiembre, exactamente a la 1 de la tarde, se escucha un disparo. En los días soleados el cañón dispara solo. Si el cielo está cubierto de nubes, una persona especial, a quien los locales llaman el artillero solar, enciende la pólvora manualmente. Porque la tradición es la tradición, y nadie piensa romperla. El cañón fue instalado en 1853. Desde entonces no ha fallado ni un solo día durante 170 años. Extraterrestres en los muros de la catedral. La Catedral de San Antolín en Palencia, España, es la tercera catedral más grande de España y al mismo tiempo una de las menos conocidas. La mayoría de los turistas van a Barcelona, Sevilla o Toledo y pasan por alto Palencia. Y es una lástima porque en los muros de esta catedral hay algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Entre las gárgolas tradicionales con esqueletos y monstruos, en el muro exterior se esconde una figura inusual. Un hombre con una sotana abotonada que asoma desde debajo de la cornisa con una cámara fotográfica colgada al cuello. Un fotógrafo de piedra en una catedral medieval. En 1755, un poderoso terremoto dañó gravemente el edificio, y en 1908 el arquitecto Jerónimo Arroyo inició una restauración a gran escala. Fue entonces cuando este personaje apareció en la cornisa. El periodista Julián García Terellas estableció en 2017, después de varios años de búsqueda, que la figura representa a Luis Rodríguez Alonso, fotógrafo y director de cine, amigo cercano del arquitecto, quien realizó uno de los primeros reportajes fotográficos detallados sobre la Catedral de Palencia. La mayor parte de sus películas se quemaron más tarde en el estudio de cine. Él mismo está casi olvidado, pero en la catedral todavía lo recuerdan. Ahora hablemos de los extraterrestres. En 1995, en la misma catedral, se llevó a cabo otra restauración, y el arquitecto Fernando Díaz Pines decidió añadir 2 nuevas figuras al arco en la Puerta de los Reyes. Pero las figuras resultaron ser inesperadas. Son criaturas de la película Alien, que para ese entonces ya todos habían visto. ¿Por qué precisamente ellas? El arquitecto lo explicó de manera sencilla. La gente siempre ha decorado las catedrales con imágenes de aquello que les da miedo. En la Edad Media eran dragones y demonios. En 1995, extraterrestres del espacio. La lógica es la misma, solo que los monstruos son diferentes. Así que si alguna vez te encuentras en Palencia y levantas la vista en la entrada de la catedral, entre las criaturas de piedra medievales encontrarás a 2 seres de una película de Hollywood. A los guías turísticos les encanta este lugar. La verdad, después de todo esto, empiezas a mirar a tu alrededor de manera diferente. Caminas junto a alguna colina y piensas que tal vez hay algo dentro. Ves un antiguo estanque y piensas que tal vez hay una ciudad sumergida en el fondo. Miras las paredes de una catedral medieval y ahí están los extraterrestres de una película de Hollywood. En general, el mundo es claramente más interesante de lo que nos contaron en la escuela. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque pronto habrá un nuevo video.